Después. Se escu- Bueno, ahora sí, les doy formalmente la bienvenida a Lecturas Sintomáticas, estos encuentros de filosofía y salud mental. Vamos a proponernos trabajar desde ahora, desde agosto hasta fines de noviembre. Son 8 encuentros. Como habrán visto en la convocatoria, cada encuentro tiene una temática, un concepto que vamos a abordar desde distintas textualidades. Pero este primer encuentro de algún modo funciona no solo como una introducción a la filosofía y la salud mental, sino también como una especie de presentación de algunas coordenadas para cada uno de los otros conceptos que vamos a ir abordando. ¿Sí? De allí la importancia también que podamos establecer de conversación sobre estas cuestiones y de allí que, bueno, problema técnico de por medio y mitad del grupo que justo hoy en este primer encuentro no podía conectarse, empieza un poco atípico en el sentido de que no son clases, no son conferencias, no es un curso lo que proponemos aquí, sino justamente como lo dice el propio título, encuentros en torno a filosofía y salud mental, con lo cual es muy importante el intercambio que podamos hacer. Así que teniendo en cuenta que la mitad del grupo no pudo sumarse hoy, como se dice en vivo y en directo, por cuestiones de la vida que ahora también vamos a comentar un poco a propósito de nuestra salud mental contemporánea. Y otro poco por este problema técnico que he tenido que nos de algún modo comió media hora de estas dos que nos proponíamos trabajar. Les propongo lo siguiente, hago una extensa presentación hoy del tema. A quienes están aquí les pido que al final, si nos queda aunque sea un ratito, puedan intervenir y plantear o dejar planteadas preguntas o comentarios que nos permitan en el próximo encuentro, en 2 semanas, ya con todo el grupo, que va a haber visto el video, quienes no pudieron conectarse ahora, hagamos una discusión no solo del concepto que es justamente encuentros, es decir, abordar el concepto de encuentros en la segunda reunión, sino que podamos retomar un poco todo lo de hoy, ¿sí? Que como habrán visto era un montón, yo sé que a veces ese tipo de cuestiones de presentación de muchas textualidades, autoras y autores hace que uno quizás se sumerja en una experiencia como esta con un cierto prejuicio del tipo, no doy abasto a leer todo eso en 2 semanas, obvio, ¿no? Es decir, como les decía, son algunos recortes que puedan permitir una cierta orientación de lectura en las temáticas y en el ciclo, ¿sí? Es decir, son lecturas que yo vengo haciendo en algunos casos hace muchísimos años, prácticamente 2 décadas, y en otros son textualidades más recientes de libros que han salido publicados en el último tiempo y que los incorporé un poco como novedades editoriales en torno a las temáticas que trabajo, ¿sí? Pero bueno, para nada la idea es que esto sea un espacio en donde haya como una especie de presión permanente por llegar a leer una cantidad de textos, y en ese sentido yo les proponía en el email que les envié que quizás ustedes pueden tratar de tomar uno o dos textos, que son siempre recortes de libros, nunca es un libro entero, no es algún capítulo o algún extracto de capítulo, como para quizás ustedes mismos hacer una lectura más profunda de ese autor, esa autora, ¿no? O esa temática o texto que les interesa más. En ese sentido, está planteado ya el cronograma de todas las lecturas de acá a noviembre, como para que ustedes también puedan ir chusmeando y quizás adelantándose incluso si ven que hay algo que está más adelante, pero que están ustedes pensando ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido es que, digamos, el programa es un poco un índice de los debates que trataremos de abordar colectivamente, pero si en el encuentro de, no sé, la soledad nos ponemos a hablar del amor, está todo bien, digamos, ¿no? Porque cada uno de los encuentros a la vez tienen un vínculo con los otros. Así que dicho esto, yo arranco también, si ustedes tienen algo ahí un poco que les parece que aporta a lo que voy diciendo, no esperen capaz a que termine toda la intervención, metan ahí un encendido de micrófono y hablen, están habilitados los micrófonos para que cada quien lo encienda y hable, no hace falta que yo habilite nada más de por medio. Bueno, y si no, al final conversamos un ratito y sí, me gustaría eso, quizás
no sé, primera hora del segundo encuentro, dedicarla para que todo el grupo podamos trabajar, ¿sí?, sobre esta introducción a la cuestión de la filosofía y la salud mental. Lo primero que quisiera rescatar es una idea de Michel Foucault, ¿no? Que en su texto Nietzsche, La genealogía, la historia, plantea esta cuestión ya desde el inicio, ¿no? Que dice, la genealogía es gris, es meticulosa y es pacientemente documentalista, ¿no? Y trabaja sobre sendas embrolladas, garabateadas, muchas veces reescritas. Por eso, dice Foucault, la genealogía exige un saber minucioso, gran cantidad de materiales apilados y sobre todo, y esto lo subrayo yo, paciencia. ¿Sí? Por eso yo les decía que tratemos de tomar estas textualidades que están propuestas para leer como índices de un trabajo colectivo que podamos ir haciendo sin esa presión que muchas veces, por ejemplo, tiene el trabajo académico o la cursada de una materia en la facultad, ¿no? Que uno tiene que leer porque tiene que rendir un examen y aprobar para poder seguir haciendo, digamos, el recorrido. Aquí el trayecto va por otro lado, ¿no? Que es más bien tratar de pensar, de conectar los problemas que nos atraviesan. Y en ese sentido me parece importante subrayar como un dato de coyuntura, ¿no? Que tiene que ver también con que la mitad del grupo hoy no esté presente por cuestiones laborales, por ejemplo, y que tiene que ver con eh, el modo en que estamos trabajando y viviendo, o casi diría sobreviviendo en la Argentina contemporánea, ¿no? El otro día publicaba en redes, ¿no? Unos datos que aparecieron del Observatorio de Tendencias de la Universidad Siglo XXI, que dice que hoy en día una de cada tres personas en nuestro país siente que está cansada, ¿sí? Y ese cansancio no le permite proponerse llevar adelante actividades fuera del trabajo o de los trabajos, diríamos, ya que la gran mayoría de las personas tenemos por lo menos dos, ¿no? Y los que somos más freelancer tenemos a veces cantidades, ¿no? 5, 6, 8, 10 trabajos diferentes, ¿no? Que no ocupan quizás la totalidad de horas de un día, pero que de todos modos no dejan de generar una gran dispersión que conspira también contra esta paciencia, ¿no?, que reclama Foucault para el trabajo del genealogista y podríamos decir para todo quehacer intelectual, ¿no? Entonces, desde allí es que me parece que es importante no separar nuestra propia experiencia de nuestros cuerpos, de una determinada producción de subjetividad, de estas lecturas que vamos a tratar de hacer en las próximas semanas. De allí que entonces hagamos una especie de salto temporal, ¿no?, de la coyuntura argentina a la Grecia de 2500 años antes de Cristo, donde aparece de algún modo como una primera aproximación a los pasos fundantes de la filosofía, y luego a un recorrido que tiene que ver sobre todo con el siglo XX, ¿no? Es decir, cómo tomar el psicoanálisis como un elemento fundamental de este trabajo que vamos a tratar de emprender, pero a la vez no reducirlo a la doctrina, digamos, fundada por Freud, que claramente fecha con la interpretación de los sueños en 1900 como el inicio del siglo, ¿no? Un trabajo que él ya venía elaborando incluso de años anteriores. Y luego lo que puede abrirse como una perspectiva crítica, ¿no?, también de ese psicoanálisis freudiano. En este caso vamos a tomar algunas contribuciones de Deleuze, de Guattari, de su trabajo conjunto, del trabajo que cada uno realizó por separado y de algunas amistades que de algún modo han continuado su labor hasta el día de hoy, como Sueli Rolnik, ¿no?, que es de Brasil e incluso en la actualidad sigue haciendo algunas producciones, y en Argentina, pero tiempo atrás, Silvia Berman. Entonces, de algún modo vamos a sumergirnos o hacer este recorte de salud mental tratando de tomar algunas ideas elementales de los aportes realizados por Freud, la crítica, digamos,
realizada por Deleuze y Guattari. Y luego vamos a tratar de pensar algunos enclaves a partir de Silvia Berman, también de León Rosichner, que incorporaremos en un próximo encuentro, de lo que ha sido la producción en Argentina. Obviamente quedan nombres, quedan lecturas afuera, ya Iris nombró a Pichón Rivière, ¿no? Una figura fundamental también desde mediados del siglo XX en adelante, con la psicología social, todos lo que son los aportes del psicodrama, es decir, que cada quien también obviamente va a poder ir haciendo en estos encuentros sus aportes, ¿no? Para complejizar, para cuestionar, para sumar a las lecturas propuestas. Un poco siguiendo entonces ese rastro planteado por Foucault, ¿no? A partir de su texto Nietzsche, la genealogía, la historia. Y a propósito de Nietzsche, que nombra Foucault en su texto y que no hemos incorporado ya para que no sea un despropósito de cantidad de textos este primer encuentro, pero sí me gustaría decir dos cuestiones básicas que plantea Nietzsche respecto de la historia de la filosofía, ¿no? Es decir, que cuando Nietzsche, llegando hacia fines del siglo XIX, se posiciona como filósofo, dice en su libro El ocaso de los ídolos, que la historia de la filosofía ha sido la historia de un error, ¿no? ¿Por qué? Porque invirtió la jerarquía de importancias, dice Nietzsche, entre el cuerpo y las ideas, ¿no? Y toma, bueno, la figura de Platón, ¿no? Y cómo esta separación entre un mundo sensible y un mundo inteligible, luego retomada por el cristianismo en una clave religiosa, lo que va a hacer es invertir, ¿no? Lo que para Nietzsche es la gran razón, que es el cuerpo, que incluye la subjetividad, incluye, ¿no? El elemento psíquico, lo ha bastardeado, digamos así, en nombre de las ideas, ¿no? De ese más allá, que en el caso de Platón es la idea, pero en el caso del cristianismo es esa concepción religiosa de ese cielo, ¿no? Al que se supone que llegamos una vez que nuestro cuerpo muere, pero más allá de si es una cuestión más racional o más religiosa, lo que queda planteado es una inversión, ¿no? Y por eso Nietzsche dice, es la historia de un error y la transvaloración de todos los valores que él se plantea de algún modo en ese horizonte que abre lo que caracteriza como la muerte de Dios, es decir, el momento en el que la humanidad tiene una crisis donde todos los valores que hasta entonces habían sido vinculantes dejan de tener, digamos, ese efecto y abren como un gran agujero, un gran vacío, ¿no? Nietzsche dice, bueno, eso nos habilita a una posibilidad de creación. Sí, entonces es desde ahí que a mí me gustaría tomar dos o tres cuestiones de Nietzsche que luego podemos ir retomando en los próximos encuentros, pero que tienen que ver con, por un lado, esta labor genealogista planteada por Foucault, ¿no? Es decir, no hay un origen divino de la filosofía no necesariamente tenía que aparecer en la experiencia humana, sino que es algo que se produjo en un determinado lugar, bajo determinadas condiciones, en un momento específico de la historia de la humanidad. Por eso, trazar genealogías implica ir al momento de nacimiento de fuerzas y hacer un ejercicio de valoración, ¿no? Nietzsche dice el punto de vista noble o bajo que, atenti, siempre a mí me parece importante subrayar, sobre todo desde una mirada de izquierda, digamos, progresista, como ustedes la quieran llamar, no reaccionaria, que podemos tener de todos estos temas, no se trata de una cuestión sociológica, ¿no? Cuando Nietzsche habla de lo noble y lo bajo, se está refiriendo a puntos de vista respecto de formas existenciales. Por eso, la función del filósofo en Nietzsche pasa fundamentalmente por tres elementos. Uno es trazar genealogías y los otros dos son criticar, crear, ¿no? En un movimiento que es único, no está separado, es decir, crear implica un movimiento de crítica de lo existente, ¿no?
criticar los valores y a la vez fundar nuevos valores, y el otro es pensar, ¿no? Y pensar en términos de inventar nuevas imágenes del pensamiento, que son a la vez la posibilidad de nuevas imágenes de vida, ¿sí? Entonces, diría que en Nietzsche hay una idea de la filosofía en términos de el filósofo como un médico, ¿no? Es decir, el crítico que interpreta síntomas, ¿sí? Hay una figura del filósofo como artista, es decir, el creador que modela tipos, y hay una imagen del filósofo como legislador, ¿no? Es decir, el genealogista que determina rangos. Entonces, un primer, digamos, acercamiento a la filosofía podríamos plantearlo desde Nietzsche como esta historia de un error que es necesario subvertir, ¿no? Es decir, la filosofía no como un conjunto de ideas allí despegadas de la experiencia del cuerpo, no como modelos que tenemos que tener en la cabeza para alcanzar, sino como algo terrenal, ¿no? Como un pensamiento de la tierra que implica tener en cuenta estas operaciones, ¿sí? Y estos, de algún modo, elementos en la función que implica, repito, una función crítico-creadora de valores, ¿no? En términos de el médico capaz de interpretar síntomas y crear algo nuevo, que implica pensar en términos de inventar imágenes del pensamiento que sirvan para crear nuevas posibilidades de vida y, digamos, una función legisladora en términos de determinar los rangos de un punto de vista que analiza, va a ser una cartografía de fuerzas que son activas o reactivas, ¿no? Y desde allí es entonces que me interesa poder pensar a la filosofía ligada a este modo en que los antiguos de algún modo querían eh, vincularla con la experiencia existencial, ¿no? Es decir, que hay algo que a la vez liga a la filosofía con la salud mental y que tiene que ver con que no es un mero ejercicio racional, sino que es un ejercicio que a la vez intenta subvertir la propia existencia. La filosofía, en ese sentido, en su nacimiento, tiene una conexión que a mí me interesaba subrayar y que es la que de algún modo trabaja el pensador italiano Giorgio Colli, ¿no? Que a la vez es uno de los grandes reorganizadores de la obra de Nietzsche, ¿sí? Ustedes saben que Nietzsche fue un personaje que en el siglo XX estuvo muy asociado al nacionalsocialismo, a la experiencia nazi en Alemania, a partir de algunas lecturas que se realizaron de textos que había compilado su hermana, con la que él tuvo una relación muy problemática y a la vez hermana que se había casado con un tipo, digamos, racista que hacía de muchas de las ideas nazis un prototipo de experiencia que se proponía no solo ser llevada adelante en Alemania, sino exportada, digamos, hacia otros lugares del mundo, al punto de llegar a Paraguay a querer hacer una especie de colonia aria en estas tierras. Bueno, esa textualidad organizada por esa pareja, ¿no? De hermana y cuñado, durante muchos años fueron la lectura de algún modo única que había de Nietzsche, hasta que Giorgio Colli con Montinari hicieron un trabajo muy importante a mediados del siglo XX, que fue ir a los archivos Nietzsche y reorganizar la obra en función de despejar un poco lo que eran los textos de Nietzsche y los textos, digamos así, cortados y pegados por su hermana, ¿no? Y bueno, a partir de eso, permitir nuevas relecturas, entre otras como las que hicieron en Francia Michel Foucault y Gilles Deleuze, ¿no? En los años 60 en adelante. Por eso me parece que el trabajo de Colli es muy importante porque también
nos permite pensar esta emergencia, este nacimiento de la filosofía en el marco del contexto de la Grecia de los siglos 4, 5 antes de Cristo, ¿no? Es decir, cómo nos dice, nos dice este autor, hay una relación muy estrecha entre la filosofía y la literatura, ¿sí? Que es una de las cuestiones que a mí por lo menos me interesa mucho trabajar, la comparto puesto que hoy es el primer encuentro, ¿no? Y después ustedes también me dirán si hay algo de esto que también les interesa, si sienten una conexión con ese modo de abordarlo, puesto que hay otras formas también de ligar la filosofía, por ejemplo, a la ciencia, como vamos a ver con Luis Althusser, pero en este caso me interesa lo que plantea Colli en relación a que la filosofía es por definición un amor por la sabiduría, no una sabiduría misma, en tanto que en esa experiencia de la Grecia en la que emerge esta experiencia humana, la sabiduría parecía quedar atrás, ¿no? Es decir, quedaban atrás las tradiciones orales de los grandes sabios y aparecía un género que está vinculado con la escritura. Y es allí donde me interesa subrayar el elemento conversación y escritura. Es decir, que no podemos pensar el nacimiento de la filosofía sin tener en cuenta ambas dimensiones. No, dice Colli que la filosofía surge en un cruce entre tres elementos. Por un lado, la tradición oral de la sabiduría, la literatura como género escrito y la vocación de intervención política. ¿Sí? Es decir, que podríamos decir hoy, no es posible ejercer una tarea filosófica sin conversación, ¿no? Es decir, sin debate, sin desafío en términos de lo que podemos llegar a pensar en un vínculo con un otro, y a la vez en una transcripción, ¿no? De muchos de esos debates, diálogos, conversaciones a la experiencia de la textualidad. Y esto con una clara vocación de intervención política, ¿no? Me parece que son tres elementos que Colli plantea que hoy nos sirven para pensar un quehacer filosófico contemporáneo. En el nacimiento de la filosofía en Grecia, obviamente, es la figura de Sócrates, ¿no? Y Platón, de algún modo, estilizando, ¿no? Esos diálogos que para muchos en realidad eran grandes monólogos, ¿no? Ahí hay también como una crítica a Platón por poner a Sócrates en el lugar de una persona que dialoga, cuando muchos dicen, en realidad hacía preguntas para solo responder, ¿no? Las cosas que él de algún modo venía pensando y tenía en la cabeza, pero en principio quedémonos un poco con esta imagen de la conversación, ¿no? O a mí me gustaría al menos subrayar el elemento conversación como determinante para pensar el quehacer filosófico, y el otro es la escritura, en tiempos de primacía de el elemento audiovisual, ¿no? De redes sociales, volver a pensar la cuestión de la escritura como un elemento central para el pensamiento. Y una escritura y una conversación pública, digamos así, que está íntimamente ligada a una vocación de intervención política. Por eso, de algún modo, nos proponemos leer a Colli, a este librito, El nacimiento de la filosofía, en donde plantea cuestiones como la siguiente. Y les leo un breve parrafito también como para ir compartiendo las lecturas de los libros que aquí traemos. Dice Colli en este libro, hemos visto que en Georgias la dialéctica, al menos parcialmente, da señales de convertirse en literatura, pero solo con Platón se declara el fenómeno abiertamente. Ese fue un gran acontecimiento
y no solo en el ámbito del pensamiento griego. Platón inventó el diálogo como literatura, como un tipo particular de dialéctica escrita, de retórica escrita, que presenta en un cuadro narrativo los contenidos de discusiones imaginarias a un público indiferenciado. El propio Platón llama a ese nuevo género literario con el nombre de filosofía. ¿Sí? Luego, obviamente, va a tener una primacía el género del tratado, ¿no? Y es por eso que Nietzsche, en su libro emblemático, Así habló Zaratustra, va a apelar a la canción, a la poesía, ¿no? A la estructura narrativa tipo novela para tramitar todas las ideas que están dando vueltas, ¿no? A través de este personaje que es Zaratustra. Con esto queda planteado obviamente un tipo de preferencia, ¿no? de lectura filosófica que aquí vamos a plantear, que es la que liga íntimamente filosofía y literatura. En otras coordenadas tenemos autores como Louis Althusser, también en la Francia de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Donde de algún modo se concentra también una gran productividad del pensamiento, algo en Italia, pero sobre todo en la Francia de los años 50, 60, 70, aparece este teórico marxista, ¿no? Que hace sus cruces con Lacan, que invita de hecho a Lacan para que pueda dar sus seminarios en el ambiente en el que él de algún modo se mueve, que hace ese movimiento de relectura de Marx muy en sintonía con la relectura de Freud que hace Lacan, a quien no vamos a trabajar, ya advierto desde un primer momento, Lacan no va a ser trabajado en este ciclo de encuentros, eh, pero me interesa sí subrayar ese vínculo de algún modo entre filosofía y psicoanálisis que está presente en Althusser, ¿no? Es decir, muchos conceptos que Althusser va a trabajar en su filosofía, que le va a aportar al marxismo también en una perspectiva política, tienen que ver con el modo en que Althusser recupera también a Lacan, ¿no? Y el modo en que a su vez Lacan trabaja o retrabaja a Freud. Eso que no vamos a ver en este ciclo de encuentros, que solamente nombro ahora para sí rescatar algunos elementos de Althusser que creo que son importantes para pensar la filosofía hoy. En primer lugar, la idea de que la filosofía es lucha de clases en la teoría, ¿no? Es decir, que hay un combate contra la ideología hegemónica y que ese combate tiene que ver con poder asumir que a lo largo de la historia de la filosofía, el idealismo ha tenido una primacía sobre el materialismo. Dice Althusser, la filosofía idealista finge que la guerra no reina entre los hombres, finge que la guerra no reina entre los filósofos. Con lo cual, tenemos como resultado una victoria del idealismo que ha aplastado al materialismo, pero no solo eso, y esto me interesa subrayarlo, sino, dice Althusser, que las consecuencias de esa victoria es que aparezcan muchas veces enmascaradas perspectivas idealistas en las propias perspectivas que se afirman a sí mismas como materialistas. ¿Sí? Por eso dice Althusser que ser marxista en filosofía, como se titula el curso del cual hemos extraído algunos párrafos para compartir en la lectura aquí, implica hacer un pasaje de la filosofía como interpretación a arma de la revolución,
¿no? Como se titula uno de sus libritos, que es una entrevista que le hacen en los años 60. Es decir, que para un marxista hacer filosofía es contar con un instrumento para intervenir en la lucha política. ¿Sí? Y eso implica aprender a elaborar algunas coordenadas que implican asumir que hay una primacía de la práctica sobre la teoría, dice Althusser, que reivindicando a Lenin plantea que la lucha filosófica estrictamente, no la lucha política, sino la lucha filosófica, implica trazar líneas de demarcación en la teoría, ¿sí? Así como para Lenin, en la política, las líneas de demarcación dejaban en claro quiénes eran amigos y quiénes eran enemigos, en esta guerra de ideas, tal como Althusser entiende a la filosofía, la lucha de clases en la teoría permite diferenciar las ideas falsas de las ideas correctas. Por eso, la lucha en torno a las palabras se torna una pelea fundamental, porque las palabras, dice Althusser, representan ideas que a la vez representan a la lucha de clases. Entonces, aparece una pregunta muy importante respecto a cómo lucha un filósofo marxista. Está claro cómo lucha un obrero, ¿no? En el sindicato, cómo construye un partido revolucionario que también puede integrar el intelectual de izquierda, digamos así, pero Althusser da un paso más y dice, ¿cómo es la lucha que un filósofo marxista establece en el campo propio, en el territorio específico de la teoría? Y esto también me interesa subrayarlo, de nuevo, dando un salto hacia adelante para pensar la actualidad. En un momento como el que atraviesa el mundo hoy, impregnado por un fuerte antiintelectualismo, ¿no? Por una especie de pulsión al hacer por el hacer, ¿sí? Desligando del hacer la práctica intelectual. Althusser dice, hay algo fundamental que debe comprender el filósofo marxista, y es que su lucha se lleva adelante mediante una nueva práctica de la filosofía y construye, ¿no? Tesis que funcionan como armas ofensivas contra las posiciones de sus adversarios en la historia de la lucha de clases en la teoría. ¿Sí? Esto, disculpen si estoy haciendo un rodeo demasiado extenso, pero como les decía, lo de hoy es un poco introducción al primer encuentro y a la vez introducción al ciclo, ¿sí? De encuentros que vamos a llevar adelante hasta el mes de noviembre. ¿Cómo vamos hasta ahí? No sé si había alguien que quería decir algo. ¿No? Bueno, sigo. Entonces, ¿qué hace un filósofo marxista? Dice Althusser, elabora tesis. ¿Sí? Tesis que son compuestas porque una filosofía la componen varias tesis opuestas a otras tesis que combaten. ¿Sí? Entonces, el filósofo tiene por tarea proponer categorías, agruparlas en proposiciones que proponen siempre en un antagonismo con otras posiciones. Esto que estamos viendo ahora para la filosofía, como veremos rápidamente, también lo podemos pensar para la salud mental. Ahora, cuando nos metamos un poquito en cómo comprender un primer abordaje respecto a la salud mental. Es decir, la salud mental como un campo contradictorio donde determinadas proposiciones se enfrentan a otras, ¿sí? En una guerra de concepciones, digamos así. Bueno, para cerrar con esta cuestión que plantea Althusser, mencionaría tres elementos importantes en su elaboración teórica. La primera
es que en las contradicciones, ¿sí?, siempre prima la contradicción por sobre los contrarios. Es decir, el elemento de la lucha es fundamental. Y lo subrayo de nuevo, pensando en cierta perspectiva consensualista de la actualidad. Bueno, que en Argentina Milei y las denominadas nuevas derechas en el mundo, justamente desde una perspectiva reaccionaria, vienen a poner un poco en cuestión, ¿no? Esta cuestión de basta de que todos estamos de acuerdo, nosotros pensamos otra cosa. Bueno, elemento que en la historia muchas veces lo tenía la izquierda, ahora lo tiene la derecha, ¿no? Pero desde una perspectiva revolucionaria, Althusser la subraya como un primer elemento dentro de estas tres tesis fundamentales. La primacía de la contradicción sobre los contrarios. La segunda es la determinación de las clases por sobre la lucha de clases, ¿no? Es decir, cómo hay un elemento que es, de algún modo, el que nos va a permitir llevar adelante esa perspectiva, asumiendo que hay una confrontación abierta de concepciones. Y la tercera es la primacía de la práctica sobre la teoría. ¿Sí? Dice Althusser, determinación en última instancia del conocimiento práctico por el conocimiento teórico. Y esto lo retomaremos cuando veamos un poco la cuestión de la salud mental, ¿no? Es decir, cómo, por ejemplo, en el psicoanálisis no puede ser escindido el momento de la producción conceptual del momento de una intervención clínica, ¿no? Desde el propio nacimiento de la experiencia psicoanalítica con Freud hacia inicios del siglo XX. Y para eh, redondear un poco esta primera introducción a algunas ideas, ¿no?, para pensar la filosofía, me gustaría rescatar a dos contemporáneos de Althusser, uno de su propio riñón, digamos así, que es Alain Badiou, quien sigue todavía produciendo hasta el día de hoy, y Gilles Deleuze, ¿no?, que hizo gran parte de su trabajo teórico junto a Félix Guattari. Dos o tres ideas de Alain Badiou que me parece que ayudan a pensar la filosofía, pero que luego nos van a permitir también pensar la salud mental y algunos de los términos que aparecen como propuestas para trabajar cada encuentro de los que siguen. En primer lugar, la idea que ya vimos un poco a partir de la concepción genealogista de Foucault en su recuperación de la concepción genealogista de Nietzsche y el trabajo realizado por Giorgio Colli en torno a el nacimiento de la filosofía en Grecia hace 2500 años, que tiene que ver con que la filosofía tuvo un comienzo y que por lo tanto no ha existido en todas las configuraciones históricas, ¿sí?, sino que aparece como una invención, ¿no? Y que tiene como modo de ser la discontinuidad en el tiempo y en el espacio. Y que hay condiciones, que son condiciones particulares, ¿no?, que Badiou llama con el nombre de verdad o como procedimientos genéricos de verdad, a partir de los cuales la filosofía se mueve, produce, ¿no? Y que estos procedimientos genéricos de verdad son, dice Badiou, por lo menos cuatro, ¿no? O él conceptualiza cuatro. Dice, puede haber más, pero hasta ahora, si uno mira la historia de la humanidad, hay claramente cuatro. Esos elementos o procedimientos genéricos de verdad son el amor, la ciencia, la política y el arte, ¿sí? Ya vamos a ver, sobre todo con Badiou, cómo conceptualizar desde la filosofía la experiencia del amor, ¿sí? Es decir, de estas cuatro, en este ciclo vamos a hacer un recorte para tratar de pensar el amor. No nos vamos a meter con la ciencia, no nos vamos a meter con la política, no nos vamos a meter con el arte, que en Badiou es meterse particularmente con la matemática, con el comunismo y con la poesía, ¿sí? Sino que vamos a trabajar en una relación también muy particular
que Badiou establece entre filosofía y psicoanálisis para pensar el amor. Pero, ¿qué nos dice específicamente de la filosofía Alain Badiou? Entre otras cosas, nos dice que la filosofía es un encuentro. Como les decía, entonces, hoy, introducción al primer encuentro y a la vez introducción al ciclo. Es decir, la segunda reunión, la próxima, vamos a trabajar el concepto de encuentro. ¿Sí? Que ya podemos, de algún modo, empezar a rumiar, como decía Nietzsche, a partir de Badiou, con esta idea de que la filosofía misma es un encuentro. ¿Un encuentro con qué? Bueno, nos dice Badiou. En primer lugar, es un encuentro con un maestro. Por eso yo les insistía en que de todos los textos propuestos, ustedes puedan tratar de ver por su trabajo, por lo que vienen leyendo, lo que vienen pensando, ¿sí? ¿Cuáles son los autores, autoras con los que sienten o presienten una determinada afinidad? ¿Sí? Algo que también va a decir Deleuze, ¿no? De la idea de que hay una relación molecular con los autores, ¿no? Hay algo que no pasa estrictamente por lo racional, sino que pasa por esa conexión, también hasta afectiva, ¿no? Por ese amor a la sabiduría, como se define la filosofía misma, que pasa también por un determinado amor por una determinada forma de encarar la labor filosófica, que no necesariamente puede ser un maestro, ¿no? Evidentemente puede aparecer dos, tres, pero siempre hay como una mayor conexión con un número más reducido de personajes que han aparecido en esta larga historia de la filosofía. Pero también, dice Badiou, la filosofía es un encuentro con un tipo de discurso, ¿sí? Capaz de conmovernos y de acompañarnos en una mutación subjetiva. Y aquí nuevamente es el vínculo que podemos luego establecer con determinadas formas de entender la salud mental, ¿no? Entonces, como la filosofía es un encuentro con un tipo de discurso, con una determinada textualidad, dice Badiou, no es algo que se enseñe, ¿sí? Sino que es algo que apunta a transformar la visión que tenemos del mundo y por eso necesitamos encontrarla, ¿no? Esto me parece muy interesante, no se trata tanto de decir, bueno, me anoto en un curso que me enseñe en tal autor, ¿no? Y por eso este ciclo se llama Encuentros sobre filosofía y salud mental, porque la idea también es que hagamos colectivamente esta indagación en determinadas textualidades, en determinadas figuras de esta larga historia del pensamiento que nos permita, de algún modo, transformar la mirada que tenemos sobre el mundo y por lo tanto intervenir para cambiar el orden de cosas existentes. En ese sentido es que hice una pequeña selección de algunos tramos de textos también muy, digamos así, de divulgación de Alain Badiou, ¿no? Es decir, que no tienen tanta dificultad en su lectura como pueden tener sus libros, sus bodoques, como se dice, más estrictamente filosóficos, a partir de los cuales podemos pensar algunas coordenadas también de vinculación entre filosofía y salud mental. Uno de ellos es el libro La verdadera vida, donde Badiou toma esta expresión del poeta Rimbaud, ¿no? Sobre todo para darle un mensaje a los jóvenes, ¿no? de esta época, diciéndoles que la pregunta en torno a qué es la verdadera vida es la pregunta fundamental de todo filósofo, ¿no? Y que la filosofía, si busca algo, es de algún modo
enseñarnos que la verdadera vida no siempre está presente, pero a la vez nunca está del todo ausente. Sí, esto me parece importante también en un mundo como el actual, ¿no? Donde uno dice, bueno, la verdad que una experiencia con cierta plenitud de la vida parece estar bastante ausente. Bueno, ¿cómo la filosofía puede contribuir, ¿no? A que haya una mutación subjetiva tal que nos permita transformar nuestra visión del mundo, intervenir y luchar por conquistar, ¿no?, la verdadera vida frente a cuestiones elementales que mencionaba Diu, que son los prejuicios, las ideas recibidas, la obediencia ciega, las costumbres injustificadas, ¿no? Por eso él retoma un poco de la filosofía griega, ¿no? De la escritura de Platón y de los diálogos de Sócrates, esta idea de que la filosofía busca corromper a la juventud, ¿no? Algo que hoy uno lo escucha y a simple, ¿no?, a simple vista, como se dice, suena como un escándalo. ¿Cómo corromper a la juventud? Bueno, Badiou lo dice en este sentido filosófico, de que la filosofía trata de contribuir con una serie de textualidades y de conversaciones para que las nuevas generaciones no tomen las ideas recibidas, los prejuicios, las costumbres como algo dado, inmodificable, a lo que hay que obedecer ciegamente, sino algo que puede problematizarse, cuestionarse en función de realizar una mutación subjetiva, ¿no? Y ahí dice Badiou, aparecen algunos enemigos declarados e inmediatos, ¿no?, de lo que podría ser una búsqueda de conquista de una vida verdadera. Uno de ellos es la pasión por la vida inmediata, ¿no? Y volvemos de nuevo a cómo conectar filosofía, salud mental y vida contemporánea, ¿no? Es decir, la pasión por la vida inmediata, esta cuestión de que cada vez más, ¿no?, la lógica parece ser de la instantaneidad de las redes sociales atraviesa nuestros cuerpos, ¿no? Una vida, dice Badiou, donde el porvenir aparece como invisible o no aparece, ¿no? O aparece de manera muy oscura. Y dice, esa invisibilidad, ese modo oscuro de presentarse, ¿no?, la verdadera vida, puede llevarnos al nihilismo, ¿no? Es decir, a esta idea de que, bueno, todo da igual, nada importa, ¿no? Nihilismo que ya desde fines del siglo XIX Nietzsche venía advirtiendo, ¿no?, con la muerte de Dios, como dijimos hace un rato, la caída de todos los valores vinculantes para la humanidad hasta ese momento, dejan la existencia humana ante un vacío, ¿no?, que se puede colmar con una vocación por un nuevo crear o puede directamente quedar en la idea de que todo es igual, ¿no? Nada importa, etcétera, etcétera. Por eso Badiou, de algún modo, muy en sintonía con el psicoanálisis, plantea que esa visión de la vida es cuando la pulsión de vida se ve secretamente habitada por la pulsión de muerte, ¿no? Cuando inconscientemente la muerte sorprende a la vida, descomponiéndola, arrancándola a su posible significación. Por eso, la filosofía trata de reunir todos los nombres de más, dice Badiou, ¿no?, que son aquellos elementos excepcionales que en su jerga llevan el nombre de acontecimiento, que se presentan en una situación estructurada como un suplemento, ¿no? Es decir, una anomalía que interrumpe el estado normal de cosas. Esta concepción de Badiou
sobre la filosofía, me parece que nos permite pensar no solo el concepto de qué es la filosofía, sino también un modo muy creativo de abordar los otros conceptos que iremos trabajando en los próximos encuentros, ¿no? El estrictamente concepto de encuentro, ¿no? El del amor, el de la soledad, el de las revoluciones, y efectivamente, hacia el final, ¿qué pasa con todo esto en relación a la idea de porvenir? ¿Cómo vamos hasta acá, gente? Porque, bueno, siempre el primer encuentro es medio como un gran monólogo, puede resultar un poco aburrido o tedioso, así que vuelvo a insistir en que cuando haya comentarios o preguntas, intervengan. De todos modos, como dije al inicio, como este primer encuentro, bueno, tuvimos problemas técnicos, mitad del grupo hoy no se podía conectar, va a quedar grabado y la primera media hora del segundo encuentro nos vamos a dedicar un poco a conversar. Espero que con un gran silencio mío y una gran intervención de ustedes sobre preguntas, comentarios, cosas que también quedan picando, ¿no? Porque por eso la idea es cada encuentro retomar un poco el anterior, porque vieron que muchas veces, como se dice popularmente, nos cae la ficha después, ¿no? Uno lee, participa de un taller, de un encuentro y después se queda maquinando cosas y como además la frecuencia es quincenal, eso va a permitir que, espero, haya muchas cosas que queden dando vuelta en nuestras cabezas y que podamos elaborar y traer al siguiente encuentro. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Sigo. Me faltaría decir un par de cuestiones de Les y su trabajo con Guattari en relación a la filosofía, por lo menos como para cerrar esta primera introducción respecto de la filosofía y meternos con la salud mental. Bueno, también dos o tres cuestiones, nomás de una obra muy vasta, muy extensa que ha tenido Gilles Deleuze solo, luego con Guattari, luego otra vez solo, ¿no? Es decir, muchos años, décadas de producción. Aquí hemos hecho algunos recortes, hemos tomado como base el libro que es la filosofía, que es su cuarto y último libro escrito conjuntamente, pero también aquí quisiera citar, mencionar algunas otras cositas que aparecen en otros textos para hacernos entonces una idea respecto de cómo Deleuze y Deleuze-Guattari plantean una cierta concepción de la filosofía que a mí me interesa particularmente rescatar hoy con ustedes y tener en cuenta a lo largo del ciclo. En primer lugar, dice Deleuze, el filósofo no reflexiona sobre, ¿no? Esta es una idea muy común que circula, ¿no? En ámbitos no especializados, digamos, ¿no? La idea de que la filosofía es la que piensa todo, ¿no? ¿No? La madre de todas las cuestiones. Entonces la filosofía piensa sobre la música, sobre la ciencia, ¿no? Deleuze dice, hay una tarea específica que tiene la filosofía y es sencillamente la de crear conceptos para poder pensar. Dice Deleuze, el concepto es lo que impide que el pensamiento sea una simple opinión, un parecer, una habladuría. Esto también me parece como muy importante para la cuestión contemporánea, ¿no? Es decir, vieron que muchas veces dicen, no, porque yo pienso, ¿no? En los medios de comunicación, en la tele. Alguien se para y dice, no, o pide la palabra, se abre el micrófono y dice, no, yo pienso y dice cualquier cosa, ¿no? Es decir, lo primero que se le cruza por la cabeza. Bueno, Deleuze diría, la simple opinión no es pensar. ¿Sí? Pensar es un ejercicio muy específico que tiene que ver con la creación de conceptos. Lo digo tal como lo cita Deleuze, ¿no?
trabajo conjunto con Guattari, libro ¿Qué es la filosofía? Dice, la filosofía es el arte de formar conceptos, de inventar, de fabricar conceptos. Se trata de poder plantear la cuestión entre amigos como una confidencia o confianza, o bien frente al enemigo como un desafío. ¿Sí? Aquí ya vemos entonces, un poco recuperando lo que venimos viendo desde hace un ya largo rato, que el elemento diálogo o conversación también obviamente puede ser un elemento de confrontación discursiva, ¿no? Es decir, un elemento de polémica. Deleuze y Guattari dicen, las demás civilizaciones tenían sabios, pero los griegos presentan a esos amigos que no son meramente sabios más modestos, ¿no? Sino que son los griegos, al parecer, quienes ratifican la muerte del sabio y lo sustituyen por los filósofos, es decir, por los amigos de la sabiduría, los amantes de la sabiduría, es decir, aquellos que la buscan porque no, asumen que no la tienen. También barriendo un poco la idea de que el filósofo es el que sabe. No, aquí podríamos decir el ejercicio filosófico es aquel que lleva adelante quien asume que no sabe. Y que por eso se propone crear un campo problemático a partir del cual crea conceptos desde el cual abordarlos. Crear conceptos, dice Deleuze Guattari, siempre nuevos, tal es el objeto de la filosofía. Por lo tanto, y subraya con mucho énfasis, la filosofía no es por lo menos tres cosas. No es contemplación, no es reflexión y no es comunicación, ¿sí? Sino que es creación, que tiene que ver con un estilo, ¿sí? Por eso la filosofía siempre está como en ese movimiento entre el arte, la ciencia, la política, ¿no? Decía Badiou, y desde otro lugar también lo plantean Deleuze y Guattari, ¿no? Bajo el nombre de interceptores, que no lo vamos a trabajar hoy, pero lo hemos visto en algunos otros cursos y talleres, ciclos que hemos realizado más para estudiar a Deleuze Guattari, ¿no? Es decir, que hay algo de ese movimiento propio del crear conceptos que tiene que ver con un andar por las sendas del arte, la filosofía, la política, la ciencia. Y que en este caso, Deleuze, en una carta a Reda Ben-Samain, creo que se pronuncia así, bueno, es una de las cartas que aparecen en el libro compilado por Cactus, aquí en Argentina, donde aparecen varias cartas y manifiestos. Dice, el estilo en filosofía tiende hacia estos tres polos. ¿Sí? Lo digo lentamente como para subrayarlo. El concepto, que tiene que ver con nuevas maneras de pensar, el percepto, que tiene que ver con nuevas maneras de ver y de escuchar, y el afecto, que tiene que ver con nuevas maneras de experimentar. ¿Sí? Es decir, que para Deleuze allí hay una trinidad entre el concepto, el percepto y el afecto, ¿no? Que generan, ¿no?, una especie de ópera, dice Deleuze, a partir de las cuales el movimiento filosófico tiene lugar. Y diferencia el ejercicio de crear conceptos como elemento fundamental de la filosofía de lo que suele confundirse, ¿no?, en un público más amplio con el quehacer filosófico, que es la historia de la filosofía, ¿no? Dice Deleuze que hacer filosofía no es hacer historia de la filosofía, es decir, tomar un pensador, ver qué dice, después cuál es el que le sigue, etcétera, etcétera, también en una secuencia cronológica, ¿no?, que se desarrolla a lo largo del tiempo, sino que la filosofía, como es creación, incluso cuando mira para atrás para analizar su propio recorrido,
hace algo así como un arte del retrato. ¿Sí? Es decir, pero primero dice una ópera, ¿no? Es decir, lo liga con lo musical. La filosofía es como una ópera, ¿no? Que hace un movimiento entre el concepto, el percepto y el afecto para generar nuevas maneras de pensar, de ver y de escuchar y de experimentar. Y luego le agrega, cuando mira para atrás, en esto que como vimos para el Tusser, mirar para atrás es posicionarse en términos de una guerra perpetua entre el idealismo y el materialismo, delimitar posiciones, ¿no? Vieron, cada filósofo va encontrando como su modo de abordar el propio quehacer actual y la historia. Y aquí Deleuze dice, el filósofo cuando mira para atrás busca hacer un retrato como el que se hace en la pintura. Nada más que aquí se trata de retratos mentales, conceptuales, ¿no? Pero, al igual que en la pintura, hay que seguir una semejanza con el retratado, pero por medios desemejantes, por medios diferentes. Hay que producir un semblante, no hay que reproducir, ¿no? Es decir, fíjense como para que también pensemos un poco este recorrido de estas semanas que nos vamos a proponer llevar adelante estas 8 reuniones virtuales. Aquí no se trata, porque si no, además nos llevaría años hacer una historia de la filosofía. Aquí lo que se trata es de trazar genealogías, de ver discontinuidades de nombres propios, de autores, de autoras, de textos, que nos permitan pensar determinada problemática. En este caso, qué podemos entender por filosofía, qué por salud mental, qué vínculos establecemos entre sí para abordar la cuestión de la subjetividad en el mundo contemporáneo, ¿no? Y ahí es en donde la historia de la filosofía, dice Deleuze, no debe decir lo que ya dijo un filósofo, sino aquello que está necesariamente sobreentendido en su filosofía y que sirve para una operación que él denominó como hacerle un hijo, ¿no? Todo el periodo primero de Deleuze, de hecho, por la crítica es mencionado bajo el nombre de periodo retratista, ¿no? Él se mete con Bersón, se mete con Spinoza, se mete con Nietzsche. ¿Y qué es lo que dice el propio Deleuze de ese trabajo? Yo lo que hago es, le hago un hijo a cada filósofo. Es decir, lo leo, lo trabajo y sobre esa lectura saco mi propio amigo conceptual, ¿no? Es decir, y ahí aparece el propio Nietzsche de Deleuze, el propio Spinoza de Deleuze. Los críticos maliciosos dicen, ese no es Nietzsche, ese no es Spinoza, ese es Deleuze. Bueno, y ahí siempre aparece este trabajo mezclado, porque en realidad, claro que en la lectura de Nietzsche y de Spinoza o de Bergson, etcétera, que hace Deleuze, ya aparecen sus propios conceptos, su propia creación, pero a la vez también alumbra el modo en que luego podemos leer a esos filósofos trabajados por Gilles Deleuze. Entonces, hacer filosofía, dice, Deleuze es un largo aprendizaje. De nuevo, ¿no? Contra la vía inmediata que criticaba Badiou, Deleuze dice, paciencia para un largo aprendizaje. ¿No? Hay algo de la figura del aprendiz, ¿no? Como una especie de doble dominio que tiene que tener en cuenta quien se sumerge en este mundo de la filosofía. Por un lado, constitución de los problemas. Por otro lado, creación de conceptos. Hacer filosofía, dice en el abecedario, es constituir problemas que tienen sentido y crear los conceptos que nos hacen avanzar en la comprensión y en una posible solución de los problemas. Para quienes sientan mayor afinidad con Deleuze que con Badiou o que con Althusser, les recomiendo mucho, creo que todavía están en YouTube, los videos de El Abecedario. Yo lo tengo el libro y me ha servido porque hubo momentos en los cuales no sé por qué, si por un problema de derechos o qué, pero en YouTube se caen todos los videos del abecedario. Entonces uno los va a buscar entusiasmado y se encuentra con que no están más, pero al tiempo vieron cómo es la dinámica actual virtual, alguien hackea, los vuelve a poner, etcétera. Creo que ahora están, ustedes ponen abecedario de Les, son unas largas entrevistas que tiene con
Parnet, que se hicieron tiempito antes de la muerte de Deleuze y que él hizo prometer a Parnet que no iban a ser publicados hasta su muerte, y frente a una letra se toma un concepto y Deleuze conversa sobre eso, ¿no? Por eso es abecedario. Em, Les recomiendo mucho, tanto si han leído a Deleuze como para refrescar ideas, como si no lo han leído para introducirse un poco en el mundo deleuziano, es un primer buen acercamiento. Bien, hasta aquí es lo que quería presentar en torno a un primer acercamiento a qué entender por filosofía, ¿sí? Es decir, que hay muchas interpretaciones, muchos recorridos posibles. Aquí hemos tomado los nombres fundamentalmente de Nietzsche, ¿sí? Algo de Foucault y luego el siglo XX francés, digamos, los años 60-70 con Althusser, con Guattari, con Badiou. No sé si hay preguntas o comentarios que quieran hacer respecto de esto antes de meternos un poco con un primer acercamiento a la cuestión de la salud mental. Bueno, como dije, el primer encuentro suele ser más monológico hasta que se rompe el hielo y además justo este es un montón de información junta. Espero no abrumarlos, espero que no se aburran. Yo quería hacer un comentario, pero pues, desahogo solamente. Eh, Me llama mucho la atención esto de la textualidad, la conversación y el tiempo, ¿no? Esta es la paciencia. Venía leyendo hace poco a Sadin, que trabaja un poco esta textualidad promovida por las redes sociales, y pareciera que esto, digamos, nos invita a un movimiento casi opuesto, ¿no? A hacer eh, una fuerza contraria, ¿no? De todo esto que venimos transitando cotidianamente, que leemos todo el día en las redes sociales, y son todas cosas de este orden, ¿no? De la opinión, de- de esa cuestión más interior desde lo individual, ¿no? Que no, sin conversaciones, como invita, no sé, te escuchaba y pensaba, qué laburo. Sí, sí, tal cual, Nicolás. Mirá, me debo una lectura a fondo de Sadin. Bueno, hace poco vino a la Argentina, lo entrevistó Berkovich, que para mí es uno de los únicos periodistas que se pueden llamar como tales en la actualidad. Y además mi maestro Raúl Cerdeiras, que es el traductor al español de Alain Badiou, me ha, me ha, me ha dicho que es de las lecturas contemporáneas que más lo atraparon. Así que me recontra debo una buena lectura de este autor que todavía no lo pude abordar como se merece. Así que gracias por traer su nombre y conectarlo con algo de todo lo que dije, porque intuyo que hay mucho para indagar ahí, en ese laburo más específico sobre el mundo actual, redes sociales, etcétera. Diría que sí, me ha pasado incluso ver en este último tiempo que hay como una especie de convocatoria en redes sociales a meterse con la filosofía y cuando uno entra se encuentra que no hay filosofía, ¿no? Es decir, hay charlas, banalidades, cosas que se podrían, digamos, hacer sin apelar al nombre filosofía, ¿no? Es decir, encuentros de filosofía, filosofía en un minuto, filosofía en varios minutos, video de esto, video de lo otro, el amor y la filosofía. Y cuando uno entra se habla de cosas, pero no hay un trabajo filosófico respecto de esa cuestión. Con lo cual, convocar a las personas a que puedan conectarse con los textos y tener lo que para mí además es el placer de experimentar la lectura, la dificultad que tiene a veces determinada textualidad, ¿no? Eh,
es como un enorme desafío, como sabemos, no es lo que más convoca en la actualidad, por eso también hay algo de este movimiento resistente que siempre, como dicen Deleuze y Guattari, son movimientos de minoría, ¿no? De aquellos que fugan a la norma y tratan de experimentar otra cosa. Y por eso para mí es tan importante, más allá del elemento laboral, que obviamente es un elemento porque yo escribo y hago talleres y un poco mi vida pasa por ahí, pero diría que hasta es secundario en relación a la importancia, al menos que tiene en mi vida, la posibilidad de poder leer apasionadamente un conjunto de textualidades que luego puedo ponerlas en conversación con otras personas que tienen o que aspiro a que quizás algo de mi entusiasmo se contagie en relación a esa pasión, ¿no? Por a abordar los libros, los textos, sin prejuicios, ¿no? Yo también escucho podcast, miro videos, o sea, no es que lo planteo desde un lugar de supuesta superación de nada, ¿no? Pero me parece que hay algo que tiene la experiencia de la lectura que no la otorgan otros formatos y que es muy importante no perdérnosla, ¿no? Así que habría ahí como una línea para indagar por el lado de lo que dice Nicolás en relación al mundo redes sociales y qué subjetividad produce, ¿no? Ese mundo, diferente a esta otra que intentamos plantear aquí. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. La virtualidad tiene una incomodidad que no tiene a veces la presencialidad, o al menos en cierta forma de generar una grupalidad presencial, que es que es más difícil sostener los silencios, ¿no? No sé si comparten, pero cuando uno está en un espacio presencial y se hace un silencio, capaz se lo banca más, ¿no? Y hay cruces de miradas, pero en el mundo virtual es como que uno dice, uy, la gente se va a desconectar. ¿Podrías dar un pantallazo en relación a la salud mental que vas a abordar? Por supuesto, sí. Estamos en 9 menos 10, empezamos más de media hora más tarde. Yo no sé cuánto más nos podemos extender hoy. En todo caso, les pido que si se tienen que desconectar, no se desconecten de una, sino que quizás digan me tengo que ir y ahí cerramos y retomamos la próxima, primera media hora, no solo conversación sobre todo esto que planteamos hoy, sino también reponer lo que quede por fuera, ¿no? Porque bueno, media hora es un montón, sobre todo en un primer encuentro de introducción, pero algo me gustaría dejar planteado hoy. Sí, Bueno, yo aprovecho ya que, perdón, que dijiste, sí, sí. ahora a las 9 me tengo que ir porque tengo pacientes a las 9 de la noche, así que -5 ya me desconecto. Pero bueno, y aparte, perdón por llegar tarde, vi el mensaje mucho más tarde, así que bueno, disculpa por eso. Está bien, Tamara, no, igual llegaste y empezábamos, así que nada, eso. Yo pedí mis disculpas en su momento cuando arrancamos por el retraso que hubo. Nada, le doy un primer pantallazo, si les parece, 10 15 minutos. Nos pasamos un ratito de las 9 y de todos modos yo envío el video a todo el grupo por si alguien quiere revisar o si alguien se desconecta muy puntual a las 9 que pueda ver el último tramo del día de hoy, donde hago una primera aproximación y profundizamos bien a fondo la cuestión de la salud mental en el inicio del próximo encuentro. Lo primero que me gustaría decir, retomando lo que ya vimos de la filosofía, es que cuando decimos salud mental estamos hablando de un campo problemático atravesado por lucha de tendencias, ¿no? Es decir, que no hay una definición de salud mental, hay distintas definiciones, muchas veces contrapuestas, y que por lo tanto un ejercicio filosófico respecto de la salud mental implica construir las propias tesis contra otras tesis, asumiendo que hay lucha, hay confrontación, ¿sí? Y que eso hay que asumirlo como parte del trabajo que pueda realizarse en salud mental. Asumir que hay una elaboración por hacer, teórica, conceptual, que se va a enfrentar a otras elaboraciones.
Hay un primer elemento que me gustaría traer, que es, bueno, la definición más conocida de Freud, ¿no? Que dice que la salud mental, la salud en general, tiene que ver con capacidad de trabajo y de goce. Y algo, de algún modo, en sintonía que planteaba Lu Andrea Salomé, ¿no? Que fue amiga de Nietzsche y luego estuvo en contacto con Freud, que es la idea de que la salud es la captación del futuro en el momento presente, ¿no? Es decir, que hay algo de la, diríamos así, de la salud mental que implicaría en un presente determinado poder, ¿no?, proyectar algo hacia el futuro. Y eso me parece importante en un mundo donde, como el actual, la idea de futuro aparece todo el tiempo bloqueada, ¿no? Es decir, lo dejo picando para la próxima, pero sería interesante retomarlo en una conversación, ¿no? Es decir, ¿qué pasa hoy con la idea de futuro? Que es un poco como cierra este ciclo, ¿no? Con el concepto de porvenir. Luego, creo que ya hoy no lo vamos a ver, así que la próxima nos metemos a fondo, las críticas más desde el esquizoanálisis que hay, ¿no?, realizadas por Deleuze y Guattari al psicoanálisis. Me gustaría dedicarle un buen tramo a eso, pero ya hoy creo que no lo llegamos a ver, así que sí me gustaría dejar planteadas algunas cuestiones que plantea Silvia Berman, ¿no?, que justamente en su libro Trabajo y Salud Mental tiene un capítulo dedicado a pensar la salud mental, ¿no? Y aparece esta idea de que es un campo ambiguo e indefinido, de nuevo, es decir, un campo suscitable de definiciones. Y dice Silvia Berman, los criterios de salud, enfermedad, llevan implícita una concepción del sujeto, del mundo y de la historia, ¿no? Con lo cual, todo lo que dijimos respecto de la filosofía resulta vital para comprender que no es posible o no sería posible tener una concepción más o menos acabada de salud mental si no podemos hacer una elaboración teórica respecto del sujeto y respecto de qué concepción tenemos de la historia. Entonces, en ese interjuego entre concepciones y prácticas y entre lo instituido, ¿no?, lo heredado, y lo instituyente, como aquello que aparece como novedad creativa, ¿no?, aparecen algunas definiciones que son como las estándar de salud mental. Una de ellas es la de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que dice que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social. Bueno, diríamos, tanto desde el psicoanálisis como desde el esquizoanálisis, ya habría una primera coincidencia, más allá de todas sus luchas conceptuales, en decir que no es posible pensar teóricamente un estado de bienestar completo, ¿no?, una plenitud, una completud, y que por lo tanto tenemos que partir, cuando hablamos de salud mental, ya de incorporar todo ese bagaje crítico de más de un siglo, ¿no? Nos vemos, Tamara. Es decir, que tenemos una concepción de la salud del sujeto, de la historia del sujeto, que no puede obviar el aporte del psicoanálisis a partir de 1900 con la interpretación de los sueños y la conceptualización del inconsciente, ¿no? Ahí habría una primera cuestión que vamos a tener presente a lo largo de los 8 encuentros. Luego diría que hay un modo de abordar la idea de malestar y de sufrimiento que tiene que ver con el cuestionamiento al psicologismo, ¿no? Es decir, la importancia de tener en cuenta las dimensiones materiales de existencia, ¿no?, que son dimensiones económicas, sociales, culturales, políticas, sin desconocer, obviamente, que hay un elemento orgánico de los cuerpos que hacen a la salud. Yo no lo incorporé porque, bueno, como les decía, muchas cosas me gustaría incorporar, pero era ya demasiado. Rescato mucho la elaboración contemporánea que hace en Argentina el psicoanalista Enrique Carpintero, director de la revista y la editorial Topía. Y él trabaja un poco la idea de corpo-subjetividad.
¿sí? Es decir, y trabaja la idea de tres aparatos, ¿no? Interrelacionados, que son el aparato propiamente orgánico, físico, digamos, el aparato psíquico y el aparato cultural. Y que ahí en esa encrucijada se juega la vida de cada persona, ¿no? En ese sentido, algo que resulta una obviedad, pero sobre todo en estos tiempos empiezan a ser cuestionadas, ¿no? A veces desde ciertas cuestiones biologicistas, ¿no? Que tiene que ver con que nunca algo del sufrimiento, de los padecimientos que podemos tener, de lo que se llaman enfermedades mentales a veces, ¿no? Muchas veces efectivamente, son simples cuestiones que tienen que ver con la cuestión natural, corporal, orgánica, biológica, ¿no? Sino que ahí, como dice Silvia Berman, la cuestión de la clase social, de la estructura del hábitat, de la familia, del trabajo, ¿sí? Le agregarían las grandes ciudades del transporte urbano, ¿no? Hacen a la salud mental, ¿no? Entonces, aparece justamente que hoy fue nombrado en el inicio Pichon Rivière, ¿no? Citado por Silvia Berman, donde dice que hay algo de una capacidad de aprendizaje para tramitar los conflictos y transformar la realidad, ¿no? Que tiene que ver con el ejercicio de salud mental. Salud mental, en Pichon Rivière, cita Silvia Berman, es capacidad de mantener con el mundo relaciones dialécticas y transformadoras que permitan resolver las contradicciones internas del individuo y las de éste con el contexto social. ¿Sí? Ahí me parece importante subrayarlo, leo, porque es un párrafo nada más, a mí me pareció muy ilustrativo, cuando Silvia Berman dice, para comprender las relaciones entre trabajo y ser humano, entre trabajo y salud, entre trabajo y enfermedad física o mental, debe tomarse en consideración el conjunto de las condiciones de la vida del trabajador, ¿no? Es decir, cómo vive, si tiene o no familia, y cómo es esta, cómo se lleva con su esposa e hijos, cómo es su vida sexual, cómo se alimenta, cómo duerme, cuánto tarda en transportarse de su casa al trabajo, las condiciones de su vida social y muchas otras cosas más, ¿no? Que ponen en juego cuán, digamos así, saludable o no puede ser un sujeto. Entonces, pensar si se trabaja para vivir, ¿no? O en realidad, y ya con esto vamos un poco cerrando, pero yendo al inicio del encuentro del día de hoy, cuando traje los datos de la Universidad del Siglo XXI, en torno a que en el mes de julio, ¿no? Una de cada tres personas en Argentina dicen estar tan cansadas que no tienen ganas de hacer ninguna otra cosa después del trabajo, o le agregamos nosotros de los trabajos muy fuertemente precarizados en la Argentina contemporánea, ¿no? Y entonces aparece esta cuestión de trabajamos para vivir o en realidad nos la pasamos laburando para sobrevivir y en realidad cuando decimos descansar no estamos más que recargando energías para volver a trabajar, sin ningún tipo de capacidad de construir espacios para la realización existencial. Me parece que ahí se pone en juego un poco todo, ¿no? Es decir, cómo podemos intentar hacernos de un mundo, ¿no? O de construirnos una dinámica de mundo en la que no meramente estemos condenados a sobrevivir, incluso cuando las condiciones materiales son muy adversas como las del día de hoy en nuestro país. Y que en todo caso las elaboraciones conceptuales, como la del psicoanálisis, ya voy un poco cerrando, pero dejo planteado el esquema de trabajo para la primera media hora, 40 minutos del segundo encuentro, ¿no? Sería tomar algunos elementos
de las contribuciones teóricas de Freud, fundamentalmente la cuestión del inconsciente, me parece hoy fundamental. Con un amigo siempre hacemos un chiste que decimos que las izquierdas y el campo nacional popular en Argentina muchas veces es pre-freudiano, ¿no? Porque vieron que se dice, no, la gente no tiene conciencia, hay que comunicar más, o sea, una serie de lugares comunes supuestamente desde un enunciado crítico que se pasan por alto más de un siglo de contribuciones teóricas fundamentales, ¿no? Es decir, y reforzando un poco todo lo que dijimos sobre la filosofía, diría hoy, no se puede hacer filosofía sin tener en cuenta las contribuciones del psicoanálisis durante todo el siglo XX. Contribuciones que podemos rescatar o incluso criticar, pero no podemos obviarlas. Por eso creo que más allá de la guerra de posiciones entre psicoanálisis, digamos, lacaniano y esquizoanálisis deleuziano-guattariano, creo que hay un punto de contacto que es poner la dimensión del deseo y del inconsciente en el centro de la escena, ¿no? Desde distintas concepciones. Entonces, el recorte muy arbitrario, muy apresurado que vamos a tratar de tener en cuenta es el de rescatar algunas ideas de Freud. Yo había seleccionado unas pocas páginas del yo y el ello, como sé que varios de ustedes se dedican a eso, es decir, justo hoy faltaron la tropa mayoritaria, creo que justo hoy está ausente acá en vivo y en directo, pero hay varias psicoanalistas en este grupo, ¿sí? Entonces por eso me interesaba luego abrir una discusión, la próxima, para que entremos a discutir un poco, ¿no? Y a sumar lecturas que cada quien tiene de su recorrido, para pensar entonces la cuestión del deseo, la cuestión del inconsciente y los aportes que desde una perspectiva crítica en los años 70 realizan Deleuze y Guattari con lo que denominan la propuesta esquizoanalítica. Eso sería un poco lo que rescataríamos, sobre todo en el próximo encuentro, y que yo en el recorte de lecturas que hice les proponía cerrar con este librito, Esferas de la Insurrección, apuntes para descolonizar el inconsciente, no tanto por la afinidad que yo puedo sentir con la autora, con su Eli Rolnick o con su planteo, sino porque hacia el final del libro, que es lo que les compartí, ella tira 10 sugerencias para una incesante descolonización del inconsciente. Sí, entonces, la idea es hacer un poco de recorrido, sería Freud, inicios del siglo XX, ¿no? Invención del psicoanálisis, segunda mitad del siglo XX, producción crítica, con un libro que se llama precisamente El Antiedipo, ¿no? O sea, más explícitos no podían ser los muchachos, ¿no? Inaugurando la perspectiva esquizoanalítica, y en los inicios del siglo XXI, recuperación, reactualización, problematización de la perspectiva psicoesquizoanalítica con autoras como Sueli Rolnick, a partir de las cuales podemos pensar un poco todo esto también con contribuciones que vienen del siglo XX, pero que en el siglo XXI han sido hasta ahora mucho más pujantes, como son, por ejemplo, la de los feminismos, ¿no? Es decir, me parece que una cosa es abordar el psicoanálisis de la primera mitad del siglo XX sin el esquizoanálisis, otra es abordar el esquizoanálisis en la segunda mitad del siglo XX, y otra es abordar críticamente el psicoanálisis, el esquizoanálisis atravesado por las luchas feministas. Luchas que tienen, entre otras cuestiones, importantes elaboraciones conceptuales. Volviendo a la idea althuseriana de que, ¿no?, también la filosofía funciona como un vector de introducción de la lucha de clases en el terreno de la teoría. Esa era un poco la idea del primer encuentro. Como empezamos más de media hora tarde, estamos ahora medio jugados. Si hubiésemos empezado estrictamente puntuales, creo que llegábamos a presentar todo esto en las 2 horas. Pero bueno, Está bien. hasta acá llegamos. Bueno, muy bien.
¿Les parece? Para no empezar ahora a decir 2, 3 cositas del esquizoanálisis y cortar, me parece que directamente nos podemos meter un poco con todo esto la próxima. Ujú. Entonces Acuerdo. sería Freud, Deleuze y Rollnick lo que propones como lectura para poder conversar en la Sí, próxima. sí, para el primer tramo, digamos. El segundo tramo iría más por el lado de pensar el concepto de encuentros, ¿sí? Que está en el programa que les envié. Les voy a compartir igual también los textos en PDF, como hice con este primer, Ujú. con este primer encuentro y la selección textual que había. De nuevo, subrayando la cuestión de que no es que hay que leer todo, ¿no? Sino que, bueno, la idea es tener en cuenta también un poco, volvemos igual a Deleuze, ¿no? Federici, Negri, Spinoza. Lo de Spinoza quizás podemos dejarlo de lado porque es más complejo y extenso, pero sería un poco incorporar la perspectiva feminista y espinosista a la idea de encuentros, ¿sí? De todos modos, como les decía esto, no hay que rendir ningún examen, nadie nos apura, o sea, si nos vamos demorando y se va pasando algún encuentro, bueno, de última, o nos quedará algo afuera, o después de los 8 encuentros agregaremos, si hay ganas y quedaron cosas por ver, un encuentro más, o sea, lo que les diría es, tratemos de empezar a sumergirnos en alguna de estas textualidades, empezar a generar una grupalidad que siempre también lleva un tiempito y cuesta. Como vemos ya hoy, primer encuentro, mitad del grupo no podía. Eh, y bueno, y empezar a trabajar y a charlar sobre estas cosas. Yo voy a proponer, para empezar la próxima, antes de meternos con psicoanálisis, esquizoanálisis, descolonización del inconsciente, una primera ronda de comentarios, preguntas, intervenciones de todo lo que vimos hasta ahora y que ustedes quizás se puedan quedar pensando y tengan ganas de abordar en la próxima. ¿Bien? Bueno, Ok, está muy bien. hasta la próxima. Buenísimo. Chao.